Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo información y les voy a hablar acerca de cómo conseguir un trabajo en New Brunswick. Como ustedes ya podrán haber visto en otros videos, tengo amigos, tengo mi familia, digamos canadiense, que vive allá en New Brunswick y también tuve la oportunidad de vivir allá. Es por eso que tengo un poco de conocimiento acerca de cómo es el campo laboral en esta provincia. Es importante que ustedes recuerden que obviamente la solicitud de trabajo se hace muy diferente a como seguramente se hace en nuestros países. Por ejemplo, aquí en Canadá, para aplicar a un trabajo, ustedes tienen que tener su cover letter y su resume. Recuerden que si no saben cómo hacer su resume y su cover letter, les dejo aquí un video que les explico cómo se hace. Pero en pocas palabras, un cover letter es como su carta de presentación al empleador, y su resume sería más como una hoja de vida donde ustedes explican su educación y también su experiencia. Bueno, cuando yo tuve que conseguir trabajo, el resume es más que todo obligatorio. En cualquier trabajo, independientemente del área, se los van a pedir. Sin embargo, el cover letter no siempre es tan necesario y obviamente depende del empleador y del tipo de trabajo al que ustedes estén aplicando. Por ejemplo, en el resume ustedes no tienen que poner ninguna foto suya y además van a incluir información como educación, experiencia laboral en general y todo eso más específicamente. Pero en el cover letter ustedes, además de presentarse al empleador, también le van a contar al empleador por qué ustedes deberían ser los que ellos contraten para ese específico empleo o trabajo. Ya teniendo los documentos necesarios dependiendo del empleador, como les digo, su resume, su cover letter o ambos, ustedes van a poder ya aplicar a los trabajos. Recuerden que esta información la mayoría de empleadores la van a rectificar o la van a verificar. Es por eso que ustedes deben ser muy honestos y obviamente contar lo que ustedes tienen de experiencia, que seguramente más adelante en una entrevista los van a convencer incluso más a los empleadores si los quieren contratar y ustedes son la persona correcta. Además, algo muy importante para considerar cuando ustedes están buscando trabajo en una provincia es qué minimum wage o qué salario por hora como mínimo tienen estas provincias. Por ejemplo, en New Brunswick paga por la hora como mínimo $11.70. Bueno, la verdad es que hay muchas formas de aplicar y esto obviamente depende del trabajo y del área laboral en el que ustedes se estén moviendo y obviamente también de sus cualificaciones. Por ejemplo, yo hice algo aquí en la isla que fue presentarme directamente a todos estos locales, restaurantes o incluso empresas que yo consideraba que estaba cualificada para poder aplicar y les entregaba mi resume y mi cover letter. Esto me aseguraba a mí que ellos me conocían personalmente, que sabían que estaba aquí y que obviamente yo conocía a los empleadores y como el ambiente de donde potencialmente podía empezar a trabajar. También otro método es que en las empresas, restaurantes u oficinas muchas veces publican un póster que dice hiring o contratando en un lugar donde es visible. Así que si ustedes están en su día a día y ven un post de esos, no duden en aplicar y en presentarse. Y por último, pero no menos importante, está una de las vías que yo considero más usadas y también muy efectivas, que sería vía internet. Esto obviamente suele pasar más cuando no estamos presencialmente en la provincia o en el lugar, sin embargo tenemos muchas ganas de aplicar y tenemos obviamente también todas las cualificaciones. En esta vía tengo que recalcarles que es muy posible la opción de fraude, de que ustedes den todos sus papeles o de que lleguen aquí incluso y esa empresa sea fantasma, no exista. Es por esto que yo les quiero recomendar 3 plataformas que a mí me han servido, que son respaldadas y que obviamente no son ningún lugar al que ustedes los van a estafar, porque ustedes vienen llenos de sueños y obviamente con todas las ganas de trabajar. Por ejemplo, si yo veo un post en Facebook o en cualquier otro lugar, la verdad es que trato de desconfiar porque no tengo las suficientes pruebas para saber que es verdad, que me van a pagar bien, que es un lugar donde de verdad me van a respetar y me van a dar lo que me merezco por mi educación o mi experiencia. La primera plataforma que yo les recomiendo, e incluso yo conseguí uno de mis trabajos por medio de esta plataforma, fue Job Bank Canada. Aquí ustedes, esta plataforma la van a estar respaldada por el gobierno. Esto quiere decir que ustedes no van a estar, digamos que, expuestos al fraude, y todas las empresas que tienen sus posteos ahí en esa página o en esa plataforma, obviamente tienen que estar registradas en el gobierno canadiense. La segunda plataforma que les voy a recomendar, que personalmente no he usado, sin embargo conozco mucha gente que la ha usado y sé que es segura, por eso se las puedo recomendar, sería Indeed Canada. Por ejemplo, en esta plataforma, al igual que en Job
Bank Canada, ustedes van a poder encontrar empleos en todo Canadá. Y además Indeed tiene algo muy bueno y es que su buscador es muy efectivo. Por ejemplo, si ustedes ponen el lugar, la provincia en la que están buscando y además ponen el campo laboral como por ejemplo plomería o sistemas, les va a aparecer un montón de resultados a los que ustedes pueden aplicar. Y también esta plataforma les va a asegurar que todos sus datos van a estar seguros, como por ejemplo su número de teléfono, su correo electrónico, todo su resume y todos los datos que ustedes le provean a esta página o a los empleadores. En estas plataformas, en la mayoría de los casos, ustedes van a poder encontrar los datos de contacto de la empresa, bien sea los números de teléfono o un correo electrónico al que ustedes se puedan comunicar. Si ustedes pueden comunicarse y mandar incluso su resume y su cover letter a este correo, sería fantástico porque ahí crean una vía directa con el empleador y ustedes, y obviamente aumentan sus posibilidades de cualificar para ese trabajo o ese empleo. Esta última página que les voy a recomendar diría yo que es la más importante y la que seguramente les va a abrir sus ojos. Esta página se llama NB Jobs Canada. Ustedes aquí van a poder encontrar todos los trabajos que están validados por el gobierno de la provincia de New Brunswick. Todos los empleadores y ofertas de esta página están, como les digo, respaldadas por el gobierno de la provincia, ya que esta página trabaja de la mano con la provincia de New Brunswick. Y al igual que las otras, todos los trabajos van a estar respaldados o todas las ofertas van a estar respaldados. Esto quiere decir que va a aumentar la probabilidad y la posibilidad de legalidad de cada una de estas ofertas. Como les he contado en otros videos, esta no es la excepción. Esta provincia, New Brunswick, también tiene muchos programas para trabajadores para poder conseguir la residencia. Sin embargo, tienen unas empresas o unos listados destinados para aplicar por medio de estas empresas. Así que aquí abajo les voy a volver a dejar las empresas o trabajos designados por el gobierno de Canadá para poder aplicar a su residencia permanente. Algo que les va a facilitar la vida es que si ustedes se meten al listado de empresas designadas, buscan un nombre de una empresa cualquiera que les llame la atención y luego lo buscan en el buscador de la plataforma que les acabo de recomendar, les van a aparecer todas las ofertas que esta empresa tiene. Esto quiere decir que les van a casi asegurar su proceso de residencia permanente. De nuevo les quiero recalcar, así como lo hice en el video pasado, quiero recordarles que New Brunswick es la única provincia bilingüe de todo Canadá. Esto quiere decir que tiene mucha presencia de ambos idiomas, el inglés y el francés. Así que no en todos los trabajos les van a pedir a ustedes que hablen los dos idiomas totalmente fluido. Sin embargo, si ustedes tienen ambos idiomas, va a ser un plus para ustedes. Seguramente les van a pagar un poco más de lo que ustedes esperaban o va a ser más fácil la búsqueda de trabajo. También les recomiendo que si ustedes revisan una oferta que les gusta mucho, revisen todos los requerimientos, porque por ejemplo, puede que en muchos trabajos les pidan a ustedes el manejo fluido de inglés y de francés. Espero de verdad que este video les sea de mucha utilidad, que les facilite a ustedes el proceso, sobre todo con todo el auge que tiene ahorita en este momento New Brunswick. Yo sé que de pronto los planes se ven ahorita un poco lejos por lo que las fronteras están cerradas y seguramente las embajadas y todo están demorando un poco más los procesos. Pero este tiempo lo pueden ustedes aprovechar para hacer todos sus papeles de resume y cover letter. Recuerden que les dejo todos los links de los que hablé aquí abajo en la caja de descripción. Espero que este video les haya gustado mucho. Recuerden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!